Bueno, hablamos de el diseño de conversaciones, de los conceptos de comunicación, de la metodología. Y en esta tercera y última parte de la unidad, quiero darle énfasis a dos herramientas muy poderosas para el vendedor y muy poderosas para las personas que deseen lograr sus objetivos a través de la comunicación. Y es el diseño de conversaciones, ¿ok? Nuestras relaciones son el fruto del nivel de nuestras conversaciones, dice esta frase, que realmente está genial porque es tal cual. Y fíjense la importancia entonces del nivel de conversaciones que tiene cada uno de nosotros en nuestras relaciones. Sería relaciones buenas, conversaciones buenas, relaciones malas por conversaciones malas. Entonces, si hablamos de relaciones, y la palabra relación es una palabra que está muy ligada a las ventas, porque como les comentaba yo, el buen vendedor no se centra en vender productos y hacer un intercambio mercantil de productos y servicios por dinero. Se centra en construir relaciones y relaciones de largo plazo. Y para construir y generar relaciones, uno tiene que utilizar como herramienta principal la comunicación. Vimos también que la comunicación tiene tres dimensiones: palabras, conversación, cuerpo, gestos y emociones. Pero también, visto de otro punto de vista, la comunicación se da a través de las palabras, a través de las preguntas y a través de la escucha. Estos son también los tres elementos de la comunicación: palabra, preguntas y escucha, que nos sirven a nosotros para generar comunicación, que a su vez nos va a ayudar a generar y construir relaciones con nuestros clientes o con cualquier otra persona. Comencemos por esta herramienta que ya vengo dándole ponderación en los capítulos anteriores de esta unidad, que es la escucha, ¿verdad? La escucha activa. La capacidad de escuchar es una ventaja competitiva en las organizaciones. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque quien sabe escuchar sabe descubrir necesidades, sabe descubrir objetivos de la contraparte y por ende va a poder diseñar las mejores soluciones. Eso es una ventaja muy importante hoy día dentro de las organizaciones, pero también es una ventaja individual para la persona que tiene una buena capacidad de escucha. Y hay una nueva escucha. Les comentaba, no me acuerdo muy bien si en el vivo que tuvimos o en otro capítulo, pero que hay un nuevo paradigma, un nuevo concepto sobre el tema comunicacional, ¿verdad? La escucha es la base del lenguaje hoy día. Ya no es la persona quien está hablando la que tiene la base del lenguaje porque está haciendo uso de la palabra y porque está utilizando todas sus dimensiones para comunicar, sino que la base de una buena conversación, de la base del lenguaje, es la escucha. Por eso por los motivos que le acabo de comentar. La escucha es ahora el elemento activo de la comunicación. Cuando antes se creía o se decía que el elemento activo es el quien habla y el elemento pasivo es quien escucha, eso ahora se invirtió y realmente el que escucha es el elemento activo. Ser un buen escucha nos va a permitir tener relaciones con menos malos entendidos. El problema, el origen, ¿verdad?, de los problemas de comunicación se dan en su gran mayoría, ¿verdad?, por una falta de habilidad de escucha. Porque nosotros vamos construyendo la comunicación también en función de lo que escuchamos. Hacemos una propuesta o damos una opinión, un criterio y escuchamos. Ahora, si nosotros no tenemos la habilidad de escuchar,
bueno, no tendremos entonces la capacidad de sacar interpretaciones positivas para llegar a un buen acuerdo. Ahí se crean los malos entendidos por la falta de escucha. Todo el que habla, ¿verdad? Todo el que habla tiene una intención. Y el que escucha le corresponde interpretar, ¿verdad? Esa inquietud. Y esto se da muchísimo en ventas y en atención al cliente, porque el cliente está enfrente mío, ¿verdad? Y su conversación, su habla, tiene una intención, ¿verdad? Que puede ser obtener el mejor porcentaje en la negociación, que puede ser manifestar una queja, o simplemente puede ser decirnos qué es lo que quiere, ¿verdad? Hay una intención detrás de la persona que está hablando. Al que escucha entonces le corresponde poder interpretar correctamente esas palabras, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que quiere la otra persona. Nosotros decimos lo que decimos, pero el otro escucha lo que escucha. El refrán que utilizamos anteriormente, uno dice lo que dice y el otro entiende lo que entiende. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Nosotros decimos lo que decimos, lo que diseñamos para decir, pero el otro escucha lo que escucha. Por eso es muy importante que nosotros podamos escuchar, ¿verdad? Tener esa habilidad de escuchar también lo que dice la otra persona y retroalimentar siempre. Recuerden que la comunicación es una danza entre el que habla y el que escucha. Bueno, entonces, si la escucha es tan importante y es el nuevo elemento activo de una conversación, ¿qué es lo que tengo que escuchar? Tengo que escuchar, obviamente, las palabras. Tengo que escuchar las acciones que se describen. Porque detrás de las palabras, ¿verdad? Como dijimos recién, hay un mensaje. Las palabras llaman a la acción. Entonces, en función de lo que me esté comentando la contraparte, yo puedo determinar cuáles son las acciones que ese cliente o que esa contraparte desea que se realice. Obviamente, hacia el camino de satisfacer su propia expectativa. Y eso es muy bueno. Veamos las acciones que se describen detrás de las palabras. También tengo que escuchar la intención del otro, como decíamos anteriormente. Detrás de las palabras están las acciones que espera mi contraparte y también está su intención. Esto es muy importante porque si nosotros no logramos agudizar nuestra escucha, podemos dejar que la contraparte o el cliente lleve adelante sus intenciones y estas pueden ser malas o pueden ser con una estrategia ganar-perder, ganar él, perder nosotros. Si nosotros no estamos muy atentos a la escucha, podemos dejar pasar las intenciones del otro y eso es muy peligroso. También tenemos que escuchar el estado de ánimo del otro. ¿Y a qué nos referimos? A sus emociones. Las tres dimensiones de la comunicación, una de las patas son las emociones. Entonces uno tiene que estar muy atento al tono de voz, ¿verdad? A la actitud, a la predisposición y cómo está generando la otra persona su conversación para saber cuál es su estado de ánimo. No me conviene estar en una conversación en donde el estado de ánimo de la otra persona es enojo, o es frustración, o es desinterés, o es rabia, porque difícilmente lleguemos a un acuerdo. Entonces hay que estar muy atento. También tengo que escuchar el contexto donde se dice lo que se dice. Porque hay muchas veces que nosotros podemos estar en una conversación y la conversación pasa a ser una conversación en donde hay muchas frases de doble sentido, ¿verdad? O donde hay mucha broma, o directamente donde hay algún humor negro. Entonces, ¿cuál es el contexto en el cual se está diciendo lo que se dice? ¿Sí? Para saber si realmente hay una intención verdadera o hay una intención oculta. Siempre hay que entender muy bien, porque muchas veces nosotros podemos malinterpretar lo que se está diciendo porque el contexto en el cual la otra persona está manifestando su comunicación no es el que nosotros
creemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entonces escuchar y contextualizar lo que se dice, lo que está diciendo la otra persona? A través de los hechos. Hago preguntas para poder encaminar hacia hechos y saber si realmente el contexto es el que yo creo, ¿verdad? Y también, obviamente, hay que escuchar el cuerpo de la otra persona, qué dice su postura, qué dicen sus gestos, qué dice su mirada, ¿sí? ¿Y de qué depende el entendimiento? ¿De qué depende la comunicación? ¿De qué depende una conversación? Cuerpo, emociones o estado de ánimo, que ya vimos estos conceptos. El contexto social o el código en el cual yo me estoy manejando, tienen que hacer que mi capacidad de escucha, ¿verdad? Sea muy aguda. Si yo hoy estoy en una clase virtual y el contexto es educativo o el código de conversación es educativo, vamos a escuchar mucho usted, señor, profesor, ¿verdad? Alumno, ¿verdad? Entonces yo voy escuchando también la comunicación y las palabras, la conversación de la otra persona. Ahora, si el código es diferente, el aporte, capé, y después arma, ¿cómo estás? Después la brujis. Bueno, eso es otro contexto y hay conversaciones que se dan también en ese contexto social que a nosotros nos pueden ayudar a lograr nuestros objetivos. En ventas, las ventas no empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 17 horas de la tarde o a las 18. Las ventas funcionan las 24 horas del día porque ventas es sinónimo de relaciones públicas, relaciones sociales. Entonces, si yo estoy en el contexto del café, del bruji, de los perros, también puedo estar vendiendo. Hay que saber acomodarse. ¿De qué dependen también las conversaciones? De la historia personal de cada uno. Y ya lo vimos en el tema de interpretaciones. Toda esa historia de vida, toda esa historia personal influye en la comunicación de uno. También de qué dependen de las distinciones o conocimientos que uno pueda hacer de la otra persona y que tenga de la otra persona y que tenga de uno mismo, ¿ok? Y no vamos a dejar la oportunidad de mencionar las interpretaciones. Toda conversación, ¿verdad?, se va a desarrollar tanto positiva como negativamente de acuerdo a las interpretaciones que yo vaya sacando de lo que me está diciendo la otra persona. Entonces, escuchar empáticamente es ponerse en el lugar del otro para ver lo que él ve y así entenderlo, ¿sí? No hay que estar ahí sentadote esperando tu turno para hablar simplemente, sino que hay que hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro para poder ver lo que él está viendo y entonces entender el mensaje o entender y comprender cuál es su necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas pueden interferir en una conversación, en una comunicación? Bueno, lo primero, el nivel de apertura, obviamente, ¿sí? El nivel de apertura que tenga una persona con la otra puede interferir en una conversación. También las conversaciones internas. Por ejemplo, estoy en una entrevista de ventas, comienza la conversación con el cliente, pero yo tengo que reunirme con mi grupo de la iglesia a la noche y no hice el trabajo práctico, o yo justamente tengo que dar una exposición allí para algunos matrimonios. Y entonces internamente yo ya estoy conversando y estoy practicando mi repertorio para la noche, pero físicamente estoy frente al cliente. O sea, todas esas conversaciones internas van a interferir en una correcta conversación, ¿verdad? Ahí con la contraparte. O estoy haciendo una propuesta de ventas, pero internamente me estoy acordando que esta mañana me olvidé de incluir 2 clientes en el ruteo. Es decir, que mis pensamientos y mis conversaciones internas están otro lado y no están presentes allí. Obviamente no voy a tener la habilidad de escuchar lo que me está diciendo la otra parte, interfiere. Mi estado de ánimo, el estado de ánimo, interfiere muchísimo en la capacidad de escuchar.
Si yo estoy en un estado de ánimo negativo, la capacidad de escuchar que voy a tener es muy baja. Por eso que siempre buscamos sacar interpretaciones positivas a las cosas que van ocurriendo para que entonces por fórmula automáticamente se generen también emociones y estados de ánimo positivos, ¿sí? Nosotros tenemos un impulso a juzgar. La otra persona está hablando, nos está contando, ¿verdad?, su historia, y nosotros ya queremos juzgar, queremos poner en tela de juicio lo que el otro nos está diciendo. Esa es un error que tenemos que eliminar, y tenemos que de debilidad convertirlo a fortaleza. El hecho de no juzgar lo que estoy escuchando hasta que se termine, y a partir de allí yo utilizo hechos para poder llegar a una conclusión. No juicios, no juzgar hasta que se termine todo el proceso y que yo pueda darme cuenta realmente de cuáles son los hechos de la conversación. No las interpretaciones, no los juicios, ¿sí? También hay un deseo fuerte de aconsejar a la otra persona o imponer mi historia. La contraparte me está narrando, me está contando su historia, pero yo espero nomás ya el momento para poder contar la mía, para que prevalezca sobre la suya. O simplemente contar ya la mía para aconsejarle. Eso interfiere fuertemente en la capacidad de escucha. Independientemente de que yo ya me esté formando internamente un criterio, hay que esperar a que se termine toda la alocución para poder pasar a presentar mi propuesta. No hay que, hay que saber gestionar ese deseo de aconsejar o de imponer la historia de uno mismo. Hay que evitar los distractores internos, ¿ok? Y también los distractores externos. Los internos pueden ser justamente estar pensando en otra cosa, en vez de estar escuchando lo que me dice la otra persona, yo ya estoy proyectando lo que voy a hacer a la noche, lo que voy a hacer al otro día, o estoy con una preocupación muy grande en la parte económica. Pueden haber muchas cosas en el interior de uno que le impidan escuchar correctamente en una conversación. Entonces hay que buscar el momento, por eso hablábamos en los pasos, esos 10 pasos que vimos hace rato, que uno tiene que encontrar el contexto adecuado y el momento adecuado para iniciar una conversación, especialmente si estamos hablando de conversaciones que ponen en riesgo o en juego el logro de nuestros objetivos, ¿sí? Y cuando hablamos de distractores externos, hay muchísimos. El celular no está en silencio, o, a ver un poco si tengo por aquí un bolígrafo. Sí, acá hay uno. Estoy así. Sí, te estoy escuchando, pero estoy jugando con el bolígrafo y estoy haciendo ruido. Y no solamente me estoy distrayendo yo, sí también le estoy distrayendo a la otra persona. Ocurre, por ejemplo, cuando yo doy capacitaciones en vivo, ¿verdad? Algunos que otros alumnos o alumnas que cruzan la pierna, ¿verdad? Y se mueve el piecito. Se mueve así. Está ahí. Cha, 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 cha. O simplemente el zapato por el piso. Así. Hay un ruidito, ¿eh? Bueno, todos esos distractores externos, desde la luz que parpadea, de los celulares, los TIC o el vehículo, bueno, el perro, todo eso interfiere en una correcta escucha. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que generar un par de preguntas. Cada uno de ustedes ahora se va a hacer esta pregunta. ¿Ustedes generan un espacio donde realmente podés escucharle a la otra persona cuando vas a comenzar una conversación? Decime y pregúntate, ¿cuán fuerte es tu conversación interna cuando en realidad tenés que estar escuchando al otro? ¿Escuchás de verdad o estás esperando tu turno para hablar?
¿haces otras cosas mientras pretendes escuchar? Bueno, estas preguntas van a estar en el material que voy a colgar en la plataforma, como es costumbre también, para que puedan tener ustedes estos apuntes y se hagan estas preguntas. Porque después de ver este video de la clase, sería muy bueno que si quieren llevar a la práctica, a la vida real esto, tengan presente siempre estas preguntas. ¿Para qué? Para que en función a las respuestas puedan corregir su conversación y su escucha, ¿sí? Tenemos 2 orejas y una lengua, para oír más y para hablar menos, dijo Diógenes. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer un chequeo de nuestra escucha? ¿Cómo podemos hacer? Estamos en una conversación, va, viene, hablar, escuchar. Entonces podemos decir lo siguiente. Lo que me estás diciendo es que necesitas el producto para el sábado a las 8 de la mañana antes de que tu cliente venga a buscar. O sea que repetimos lo que el cliente o la otra persona nos dijo para poder chequear. Si estoy en lo cierto, sí, así mismo es. Y si me no. Yo te dije para el sábado, pero es para las 8, no para las 9. Ah, ok, perfecto. Entonces, chequeo mi escucha. También, utilizar esta frase. ¿Qué significa lo que estás diciendo? Ok. Entonces, si una persona me está contando su historia y yo no estoy entendiendo muy bien, entonces le podemos decir, bueno, ¿qué significa esta parte que me dijiste? No entendí muy bien. ¿Qué significa? Otra pregunta. ¿Qué entendés por? ¿Verdad? Y ahí completamos lo que el interlocutor me dijo, ¿sí? ¿Qué implica lo que me estás diciendo? También podemos utilizar, ya sea en una entrevista profesional, personal o social, cambiando o no de palabras, pero la idea es que puedas generar una pregunta, ¿verdad? Para que la otra persona te amplíe o te diga te diga una vez más lo que ya te dijo, sin que caigas, ¿verdad? En el error de pedir que te repitan y te repitan. Entonces, el cliente ya dijo, la contraparte ya te dijo, pero vos querés chequear si estás en lo correcto, si estás entendiendo bien, si hay entendimiento. Entonces, ¿qué implica exactamente lo que me dijiste en esta parte? ¿O qué implicancia en general tiene el pedido que me estás haciendo? Entonces, lo que me querés decir es que, y ahí yo repito lo que la persona me dijo para saber si es que hay escucha. El cliente me va a corregir si está mal o me va a decir, ok, estás en lo correcto. Esta es la manera de chequear la escucha, ¿sí? Acá hay unos ejemplos que van a disponer en el material una vez que esté colgado en la plataforma. Ahora bien, es importante también chequear la escucha de la otra persona, chequear la escucha del otro. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Qué herramientas usar? ¿Qué opinas de lo que te digo? Una pregunta muy buena, porque uno ya presentó su historia, ya presentó su propuesta, su alternativa de solución, y todo bien, van y viene, como decimos, escucha, habla. Entonces, cuando yo quiero chequear si el otro me está comprendiendo, le digo, bueno, ¿y qué opinas de lo que te dije? ¿Cuáles son tus ideas acerca de lo que te dije? ¿Qué sentís con respecto a esto? Preguntas muy buenas. ¿Cómo ves lo que te digo? Y fíjense que al final de cuentas casi todo es lo mismo, pero se van cambiando las palabras porque uno tiene que también entender muy bien cómo le gusta comunicarse a la contraparte, cómo es la otra parte. Nosotros al inicio habíamos visto, ¿verdad?, de que en la fase de planificación de una conversación, que planificar las conversaciones, especialmente si son importantes, uno tiene que hacer ya esa prospección de la otra persona.
cómo le gusta comunicarse, ¿sí? Si es más verbal o si es más visual. El cliente me dice, tráeme, ¿tenés un folleto? ¿Tenés un folletito? O vamos a abrir por la página web, acá vamos a corroborar. Visual. O si te dice, contame un poco qué hay de nuevo. ¿Me podés contar cómo funciona esto? Y si te dice, no tenés una muestra, tráemela un modelo. Vamos a armar, vamos a desarmar esto, kinestésico. Entonces, están las personas visuales, están las personas auditivas y están las personas kinestésicas. Por eso, ¿qué sentís con respecto a eso? Utilizaría para una persona kinestésica, que le gusta sentir y experimentar. ¿Y cómo ves lo que dije? Para las que le gustan visual. ¿Qué parte de mi presentación fue la que mejor te sonó? Entonces, para los auditivos. Bueno, mucho más información sobre estos estilos de comunicación y estilos de aprendizaje auditivo, visual y kinestésico podemos compartir un poquito más adelante en materiales de apoyo, especialmente cuando entremos en la parte técnica de los módulos de técnicas de venta y de cierre, donde vamos a profundizar estos conceptos. Algunos tips para escuchar mejor. No interrumpir al otro cuando está hablando. Indicar que se está escuchando con el cuerpo, de frente a la persona, no de costado y mirándole a los ojos. Tomar notas si es necesario, eso es muy importante. Muchas veces nosotros no queremos anotar por el miedo o el temor de que se diga que no tenemos buena memoria o de que es muy infantil o muy escolar tomar nota, cuando en realidad tomar nota es una estrategia excelente para después tener una evidencia de la conversación, de lo que yo escuché y poder construir una solución. Visualizar lo que el otro le dice, escuchar más allá de las palabras. Esto tiene mucho que ver con lo anterior de visualizar, porque recuerden que todas las palabras tienen una intención, ¿verdad? Toda la conversación, la contraparte viene con una intención, entonces hay que escuchar más allá de esas palabras para saber realmente qué es lo que quiere. Hay que hacer hablar a la otra persona más de lo que yo tengo que hablar o tenga que hablar. Y utilizar lo que escuchas para construir tu solución en el idioma que le guste a tu cliente. Evita esos hábitos distractores, ya sean interno como externo, y utiliza el silencio. Así como cuando te genera aquellas preguntas de retroalimentación, utilizar en silencio. No le tengan miedo al silencio, sino que utilícenlo como una herramienta de negociación y de ventas. Bueno, muy bien. Entonces, escuchar como una de las herramientas y el elemento activo más importante en la comunicación. Ahora, para poder escuchar también hay que saber preguntar. Y esta es la otra herramienta muy, muy poderosa: generar preguntas de calidad. Mira, hacer preguntas es prueba de que se está pensando. Claro, porque yo escucho y cuando pregunto, ¿qué le estoy diciendo al otro? Te estoy escuchando, ¿sí? Preguntar me ayuda a entender lo que el otro piensa, lo que el otro necesita y cuáles son las objeciones que puede tener hacia mi producto o hacia mi propuesta. Entonces, hay que preguntar, escuchar y preguntar. Las preguntas también a uno le dan poder. ¿Por qué le dan poder? Porque justamente, y reiteradas veces, les mencioné que las preguntas son como llaves. Y las llaves normalmente tienen poder porque abren, ¿verdad? La llave correcta abre. Entonces, saber preguntar le da poder a un vendedor o a una persona dentro de una conversación. También las preguntas te abren al aprendizaje. Ustedes pueden estar escuchando estas 3 partes de la unidad 3 en comunicación asertiva. Espectacular todo, pero si algo no quedó bien en claro, sería muy bueno que pasen por la cafetería y pregunten, o en un mensaje privado, que tenemos la opción de los mensajes,
Hay que preguntar porque la pregunta te abre al aprendizaje. Se aprende mucho preguntando. Y como les dije al inicio, preguntar es sinónimo de demostrar interés. Mi interés hacia lo que la otra persona nos está diciendo. Preguntar también evita que uno caiga en conclusiones anticipadas, y sabemos que las conclusiones anticipadas son uno de los pecados capitales en ventas. Suponer lo que tu cliente quiere. Pecado capital. Entonces, ¿cómo derrumbar las suposiciones o las conclusiones anticipadas sobre algo? Es preguntando. El principal enemigo de la comunicación, como les dije, son las suposiciones o las conclusiones anticipadas. Entonces, te pregunto a vos, si estás o no en ventas, pero si ya estás, genial, utiliza tu experiencia. Y si no estás en ventas, utiliza tu imaginación y proyecta. ¿Cuáles son algunos ejemplos de conclusiones anticipadas que podemos tener en ventas? Ya seas vendedor o cliente. También como cliente. ¿Cuáles son esos ejemplos de conclusiones anticipadas que se pueden tener en ventas y que nos pueden llevar al error? Bueno, algunos tips para preguntar. Cuando va a comenzar la preguntadera, como diría mi hermana, hay que explicar la finalidad, porque muchas veces nosotros generamos preguntas, ¿verdad? Pero si son demasiadas, o inclusive no hace falta que sean demasiadas, la otra parte puede pensar que es un interrogatorio. Entonces, si yo estoy frente a un cliente, le puedo decir: bueno, don Juan, yo tengo un par de preguntas que necesito que usted me responda para que yo pueda entender exactamente qué solución necesita para tal cosa. Entonces, siempre hay que explicarle a la otra parte cuál es la finalidad de las preguntas que vas a hacer. Y esa explicación tiene que estar en función a los beneficios que él va a tener, ¿sí? Hacer pocas pero buenas preguntas. Yo diría que no más de 3 preguntas. Dentro de tu planificación, no es que no más de 3 vas a generar, pero cuando vos planificas tu conversación, tu reunión, la negociación que vas a tener con la otra parte, tenés que llevar ya por lo menos 3 preguntas ya diseñadas, de las buenas. Porque el resto de las preguntas van a salir de la conversación, pero andate con 3. Pocas pero buenas. Ahí está. Solo planificar las 2 o 3 primeras. Las otras van a venir de lo que el otro te va diciendo. Cuida mucho la forma de formular, ¿verdad? Y la modulación de tus preguntas, que no suenen a interrogatorio, que no suenen a incriminación, ¿verdad? Que estás o recriminando algo, ¿verdad? Hay que evitar las críticas y los consejos dentro de tu pregunta. Usar preguntas abiertas y preguntas cerradas. Preguntas abiertas en donde la otra persona tiene que pensar lo que va a decir, como por ejemplo preguntas abiertas para descubrir las necesidades de la otra persona. Y preguntas cerradas para, valga la redundancia, cerrar ventas, ¿sí? Abiertas y cerradas, sí, no. Y obviamente generar preguntas buenas, pero escuchar las respuestas, ¿sí? Entonces siempre una combinación de preguntar, escuchar, ¿ok? Cuando queremos convencer, ¿verdad? Más que hablar todo el tiempo, es sumamente beneficioso preguntar, porque el otro nos estará dando información valiosa respecto a cuáles son sus necesidades. Esto es como un resumen de todo lo que ya vinimos diciendo hasta ahora, ¿sí? Cuando se habla, se enseña. Cuando se pregunta, se aprende. También algo muy cierto y que tenemos que tener en cuenta en esta danza de la comunicación, ¿sí? Y quiero cerrar el módulo 3 de comunicación asertiva con esta frase anónima que dice: la sabiduría
es la recompensa por pasar la vida escuchando cuando uno hubiera preferido hablar. ¿Mm? Y realmente es sabia esta frase, ¿sí? Porque justamente nos invita a eso, nos invita a tener esa habilidad de poder escuchar, ¿verdad? En vez de hablar. Bueno, entonces, espero que les haya gustado esta unidad número 3 de comunicación. Todas las dudas, consultas o comentarios y debates que quieran abrir, háganlo en la cafetería y llévense estas dos preguntas. ¿Con qué te vas hoy de lo que vimos en esta unidad? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Y compartí con nosotros cómo vas a aplicar en tu día a día y que será de utilidad tanto en el campo profesional, personal o social.